tomar su lugar, hermano, mientras los pequeños salen a su clase, y usted puede abrir su Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 7. Gracias a Dios y al grupo de alabanza por dirigirnos a la presencia del Señor. Ha sido un momento muy hermoso de alabanza y ahora continuamos alabando a Dios a través de la predicación de la palabra. Apocalipsis capítulo 7, voy a leer todo el capítulo, que es un capítulo muy interesante porque va a hablar de un tema que tal vez muchos hemos escuchado, que es acerca de los 144,000 judíos que fueron sellados. Y dice la Biblia, Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que éstos no soplaran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Alrededor del mundo, hermano, existen ciertas regiones que se caracterizan por la producción de ciertos productos. Por ejemplo, café colombiano. Pero no se queda atrás el café salvadoreño también. De hecho, cuando usted compra un café colombiano, viene una marca ahí de autenticidad diciendo: damos fe que este café es de Colombia. Y también en El Salvador, por lo menos este Coscafé, varios cafés de El Salvador, como ya se exportan a Europa, ya llevan también un sello de autenticidad de que es salvadoreño ese café. Mis hermanos de México, Cecina de Yecapixtla también ya es una marca protegida. Jamón ibérico de España, no es jamón cualquiera, es jamón, por lo menos aquí creo que puse uno, de pata negra. O nosotros que vivimos aquí, papas del estado de Idaho. También es una marca protegida. Ahora, ¿por qué algunos países tienen estas
organizaciones o agencias para regular estos alimentos de cierto origen geográfico, y eso es para proteger el mercado de los productos adulterados o de menor calidad. Que alguien quiera decir, este es café colombiano, ¿en serio? ¿Dónde creció? Bueno, más bien es de la frontera, casi más de allá que acá, pero yo creo que es colombiano. No. Si no creció en tierra colombiana, no es café colombiano. Entonces, igual el jamón ibérico, el azafrán, el vinagre balsámico, las trufas y todos esos alimentos de alta cocina son alimentos protegidos para garantizar que no han sido adulterados, que son de alta calidad, que son auténticos y no una copia barata, y por eso llevan un sello de autenticidad. Y el uso de sellos es una práctica antigua, no es una práctica moderna. Los mismos antiguos utilizaban los sellos para varios propósitos. De hecho, recientemente se descubrió un pequeño sello que fue parte de un cántaro de barro, y ese sello muestra: este cántaro tiene dueño, y ahí da el nombre del dueño. Es como mis hermanas cuando traen su olla o su topper aquí al convivio, le ponen masking tape, ¿no? Este topper es de Verónica Cabrera, para que no se lo vaya a llevar la hermana Celia, ¿no? Quiere decir, es de mi propiedad, por eso usamos ese sello. Entonces, en el mundo antiguo los sellos se usaban para identificar al dueño o para dar fe de autenticidad de este objeto. Este aceite es de Israel, no es de Samaria, no es de Siria, no es del Líbano, es de Israel. O para evitar la alteración o adulteración. Por ejemplo, el rollo que hemos estado estudiando, que estaba en manos del que está sentado en el trono, estaba sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos, para evitar que el contenido fuera alterado o adulterado. Por eso, si alguien da una carta de recomendación, para que no vayan a cambiarle la carta, ¿qué hacemos? Sellamos el sobre para que no le hagan cambios a esa carta. Entonces, en Apocalipsis 7 vemos ahora el uso de un sello, pero no es un sello común y corriente. Dice la Biblia en el versículo 2, es el sello del Dios vivo. Este sello es de Dios y lo van a utilizar para marcar a las personas. De hecho, aquí da el número de las personas: 144,000 personas pertenecientes a las diferentes tribus del pueblo de Israel. Y acabamos de ver la semana pasada cómo el Cordero, Jesús, toma el rollo del que está sentado en el trono y empieza a romper los primeros 6 sellos. ¿Y qué sucede cuando rompe los sellos? Primero se desatan 4 juicios de caballos de distinto color y con un jinete. Y en alguno vimos que conquista a los pueblos a través de su carisma, otro conquista a los pueblos por el poder militar, otro trae hambre, escasez a la tierra, y otro trae muerte por medio de guerra, hambre, epidemias y las bestias del campo. Entonces se desatan esos sellos y vienen juicios que pareciera son ciclos de juicios, de problemas, de caos, desde los tiempos antiguos hasta el tiempo presente. Y sabemos que en el futuro estos juicios, estos problemas, estas catástrofes se van a ir intensificando. Y luego vimos que el Cordero rompe el 6º sello y se desata el fin del mundo. Cuando el Cordero rompe el 6º sello, dice que el firmamento desaparece y se enrolla como un pergamino, y la gente grita. Los sobrevivientes aquí en la tierra antes de la destrucción total, grandes, chicos, pobres, ricos, gritan a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Y hacen una pregunta. El último grito de desesperación que hace esta gente que está siendo juzgada por Dios, 6:17 de Apocalipsis, dice: ¿quién podrá mantenerse en pie? Cuando Dios venga a juzgar a la humanidad en el juicio final, ¿quién podrá mantenerse en pie?
Pues Apocalipsis 7 nos da la respuesta. ¿Quién puede mantenerse en pie delante de la presencia de Dios cuando venga el juicio final? Vea conmigo Apocalipsis 7:9. ¿Quiénes pueden o quiénes podrán estar de pie ese día del juicio? Dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. ¿Quién podrá estar de pie? Esta gente. Ellos podrán mantenerse de pie en el día del juicio. Así es que hoy lo que queremos ver son tres cosas: lo que Juan escuchó, lo que Juan miró y luego lo que Juan volvió a escuchar. Así es que veamos lo que Juan escuchó. Este capítulo inicia con una escena en la cual vemos ángeles que están ubicados en los 4 ángulos de la tierra. Los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Versículo 1 dice: vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no soplaran sobre la tierra, el mar y los árboles. Estos ángeles están deteniendo a 4 vientos. Ahora, ¿quiénes serán estos 4 vientos? Yo llego a la conclusión que estos 4 vientos son los 4 caballos y sus jinetes de los primeros 4 sellos, porque ellos traen destrucción sobre la tierra. Y esos ángeles dicen: deténganse, todavía no vayan todavía a ejecutar juicio, porque entonces dañarían la tierra, el mar y los árboles. Entonces se les está deteniendo, porque hay que hacer algo antes de que salgan estos caballos. Y podemos ver, hermano, a esos caballos relinchando y respirando, hasta podemos ver el vapor que sale de sus narices. Ya quieren salir los caballos y les dicen: deténganse un poco más. ¿Por qué? Versículo 2: porque hay otro ángel que viene del oriente con el sello del Dios vivo. Qué interesante que viene del oriente. En la Biblia, cuando usted vea el oriente, es una dirección muy importante, porque del oriente sale el sol. En el oriente del paraíso estaba el huerto del Edén. Los hombres sabios que vienen a adorar al niño Jesús, ¿de dónde vienen? Del oriente. Entonces la dirección del oriente es muy importante, y este ángel viene de parte de Dios para cumplir una misión de Dios que tiene que ver con un sello para marcar. Ahora, ¿van a marcar a quién? Dice la Biblia en el versículo 3: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Este ángel, con el sello del Dios vivo, va a marcar la frente de los siervos de Dios. Ok, ¿por qué los va a sellar? Porque más adelante en Apocalipsis 13:16 vemos la marca de la bestia que se pondrá sobre la mano derecha o sobre la frente de los que adoran a la bestia. Así es que antes de que venga la destrucción, se debe de sellar a los siervos de Dios. Bien, ahora, esto ya ocurrió una vez en la Biblia. Si usted lee en su casa Ezequiel capítulo 9, hay una historia en que Israel había metido ídolos al templo de Jerusalén. Y Dios se ha agotado su paciencia y dice Dios: voy a traer juicio sobre la tierra. Pero manda Dios a un ángel con un estuche de escriba. Imagínese un pintor con su estuche, con sus acuarelas, sus pinturas, sus pinceles. Y Dios lo manda al pueblo y le dice: te ordeno a sellar, a marcar la frente de todos los que se han lamentado por el pecado de mi pueblo, todos los que viven arrepentidos, todos los que viven sirviéndome y fieles a mi palabra. Marca sus frentes. Y va el ángel y marca la frente de todos. Y luego dice Dios a otros 6 hombres que les llama los verdugos: ahora sí que está mi pueblo marcado, entren. Ezequiel 9:6:
Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños, mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los ancianos que estaban frente al templo. Así es que esta situación ya había ocurrido una vez en la historia de Israel, y ahora Dios va a hacer lo mismo. Dios dice: antes de traer destrucción total, necesito sellar la frente de todos mis siervos. ¿Por qué lo sella Dios? Lo sella, número uno, para dar fe de que son propiedad de Dios. Están siendo sellados porque son propiedad del Dios Altísimo. Son su pueblo, son sus hijos. A diferencia de los malvados sobre quienes Dios derrama su juicio y le han dado la espalda a Dios, estos son siervos de Dios y Dios los sella. Por ejemplo, le voy a dar un recuerdo que tengo del nacimiento de mi hija Sydney. Yo tengo una marca distintiva aquí en la frente. Y ahorita todos me van a buscar la marca. Cuando me enojo, o cuando me da pena de algo, o cuando me río demasiado, se me pone roja la frente. Así es que si algún día usted me hace enojar, va a ver la frente roja, o si me hace reír, o si me dice algo que me da un poco de pena. Bueno, esta marca le decimos la marca de los Armenta, porque mi padre, Bernabé Armenta, tenía esta marca también, y supongo que mi abuelo la tenía también. Pues el día que nace mi hija, ¿qué cree, hermano? Nace con la marca Armenta también. Y digo, esa niña jamás podrán decir que no es de Abraham, porque viene marcada. Y luego cuando nace mi hijo Moshe, nace con la misma marca. Así es que yo puedo decir, ellos tienen mi sello de propiedad. Son míos porque tienen mi sello, mi marca. Pues así Dios va a sellar a sus siervos. Y Dios los sella también para mostrar que en ellos hay una fe verdadera, una fe auténtica. No es fe falsa, no es fe superficial o temporal. Es una fe auténtica, genuina. ¿Se ha dado cuenta que en ocasiones en las iglesias se celebran bautizos y el pastor y los ancianos hacen su mejor trabajo en dar el estudio acerca del bautismo, de hacerles entender los compromisos, lo que significa seguir a Jesús, el servir a Dios, el no alejarse? Y de pronto hay personas que se bautizan para nunca volver a la iglesia, para nunca volver a congregarse. Bueno, yo no juzgo su fe porque solamente Dios conoce su corazón, pero Dios sí conoce quién tiene fe auténtica y a ellos lo sella, y quién tiene solamente una fe falsa, una fe superficial, una fe no verdadera. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo es que Dios sella a los seres humanos? ¿Cómo es que Dios va a sellar? Ahora, no es un sello visible, no es un sello literal. Es un sello invisible que solamente Dios puede ver. Pablo se refiere a este sello en su carta a los Efesios. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cómo es que hemos sido sellados? Fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dios nos dio su Espíritu Santo y es la manera en que Dios nos ha sellado. Tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué queremos ese sello? Es que es un sello de garantía. Versículo 14: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En otras palabras, todo creyente verdadero, todo el que ha depositado su fe en Jesucristo, recibe de Dios el Espíritu Santo, que es el sello que garantiza que es un heredero de la vida eterna. Así que el sello del creyente, entendámoslo muy bien, no es el bautismo en agua, no es tener membresía en una congregación, no es diezmar, no es leer la Biblia. Todo eso es parte de la vida cristiana. El sello del cristiano es que el Espíritu Santo que hemos recibido de parte de Dios. Eso es lo que garantiza nuestra salvación. La única garantía de salvación
es tener una fe viva, real, auténtica en el Señor Jesucristo. Así es que Dios va a sellar a sus siervos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a cuántos va a sellar? Bueno, aquí nos dice, versículo 4, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Y nos da un listado de tribus. Y es interesante esta lista porque falta una, que es la tribu de Dan, y es posible que esa tribu no está aquí porque fue una de las tribus que cometió un acto de idolatría muy terrible, y en su lugar aparece José, en lugar de Manasés, su hijo. Pero bueno, aparecen estos 12,000 de cada tribu, son 12 tribus, 12 por 12, 144. Entonces son 144,000 personas hebreos. Ahora, esto llega a diferentes interpretaciones. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son un grupo entre los testigos de Jehová que van a reinar con Jesús en el cielo. Y todos los demás testigos de Jehová no van a reinar con Jesús en el cielo. Todos los demás testigos de Jehová van a reinar con Jesús en la tierra. Los únicos que se van al cielo, según los testigos de Jehová, son los 144,000. Así es que para ellos los 144,000 es un grupo, vaya, de supercristianos que van a estar con Jesús en el cielo. Otros intérpretes dicen son 144,000 judíos que van a creer en el evangelio durante la gran tribulación antes de la segunda venida de Jesús, y que ellos se encargarán de predicar el evangelio durante la gran tribulación. Ahora, aunque respeto y conozco esa interpretación, no creo que es la interpretación correcta. Esta es la interpretación que creo que es la más correcta, y eso nos lleva al segundo punto, lo que Juan miró. Y lo que miró fue una gran multitud. Lo primero fue lo que Juan escuchó, y Juan escuchó que eran los que iban a ser sellados. ¿Cuántos? 144,000. Pero ¿qué fue lo que vio? Versículo 9, después de esto miré y apareció una multitud, tomado de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, era tan grande que nadie podía contarla. Entonces, la interpretación que creo que es la más atinada es que Juan escuchó que eran 144 y se describen, pero lo que miró fueron la multitud incontable. Esto ya sucedió, porque en el capítulo 5 Juan escuchó que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, había vencido y él iba a romper los sellos. Pero ¿qué fue lo que Juan miró? Un cordero. Así es que el cordero y el león de la tribu de Judá son el mismo. Creo que lo que está sucediendo aquí es que los 144,000 y la multitud incontable, creo que se está refiriendo a lo mismo. Ahora, ¿en qué me baso? Me baso en lo siguiente. Me baso en que el pueblo de Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, fue la nación de Israel, las 12 tribus. Y ahora, en sentido figurado, creo que lo que Dios nos está diciendo es que aquí se cuentan todas las tribus de Israel, 12,000 por cada tribu, y normalmente en la Biblia, cuando aparece el número 12, se refiere a una totalidad. ¿Cuántos discípulos fueron? 12 discípulos, fueron todos los apóstoles de Jesús. Al igual, fueron 12 tribus las de Israel, no más, no menos. Entonces creo que es más bien un número simbólico y no un número literal. Y en el 9 ya nos dice que a aquellos a quienes se refiere como los 144,000, refiriéndose al cúmulo de todo el pueblo de Dios, se ha manifestado como en una multitud incontable de toda nación, tribu, pueblo y lengua, tan grande que nadie puede contar. Y creo que esta multitud consiste en todos los creyentes del antiguo pacto y del nuevo pacto, todos los que han creído en las promesas de Dios y en el cumplimiento de esa promesa que es en Cristo. ¿Por qué? Por la manera en que están vestidos. ¿Cómo están vestidos? Con ropas blancas.
y con ramas de palma en la mano. ¿Qué son las ropas blancas según lo que Dios le dice a una de las iglesias? La iglesia de la Odisea le dice: ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. La ropa blanca habla de la justificación, del lavamiento en Cristo que recibimos. No tenemos ya ropas sucias, sino ropas limpias, puras, resplandecientes. ¿Y por qué traen ramas de palma en su mano? Porque en el mundo antiguo, cuando venía un rey victorioso de la batalla, salían a recibirlo con palmas, proclamando la victoria del vencedor que ha regresado. Por eso, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén un día domingo, dice la Biblia que la gente tomaba palmas y ponía sus abrigos allí en el camino y decían: Hosana, Hosana, Dios salve al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, declarando las victorias de Jesús. Entonces todo este pueblo del antiguo y nuevo pacto, proclaman que a pesar de la rebelión de la humanidad, a pesar de Egipto, de Siria, de Medo-Persia, de Babilonia, de los romanos, de los griegos, de los musulmanes, de los comunistas, del ateísmo, de la Europa secular, a pesar de todos estos ataques y odio en contra del pueblo de Dios, Cristo Jesús ha obtenido la victoria. Cristo Jesús ha triunfado a pesar de todos los obstáculos que ha enfrentado el pueblo de Dios a través de los siglos. Así es que este pueblo es el pueblo de Dios representado en este lugar, de todo pueblo, nación y lengua, tan grande que nadie puede contar. Y eso fue lo que Juan miró. Ahora, por último, ¿qué fue lo que Juan escuchó? Juan escuchó 3 cantos. Porque la multitud, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes empiezan a cantar. Y el primer canto es este, versículo 10. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. En este canto que están diciendo que la salvación es producto de la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, normalmente en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra la palabra Dios, se está refiriendo al Padre. Así es que la salvación viene de nuestro Dios, el Padre, que está sentado en el trono. ¿Y de quién más? Y del Cordero, que es Jesucristo. Y usted dirá: ¿y el Espíritu Santo? ¿No se acuerda que estos son los sellados? ¿Y cómo hemos sido sellados? Con el Espíritu Santo de Dios. Así es que la salvación le pertenece a Dios, porque es una obra completa. Somos salvos por obra del Dios Trino. Segundo canto inicia con amén. ¿Por qué estarán diciendo amén al principio del canto? Nunca iniciamos una oración diciendo: oremos, hermanos, amén, Padre Celestial. ¿Verdad que así no se inicia una oración? El amén es al final. Amén significa así sea. Entonces estos en el segundo canto están diciendo amén. ¿A qué? A lo que se cantó primero. Cuando la gente dice: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, estos ahora dicen: amén, así sea, así es. Y ahora cantan, y es un canto maravilloso. Ahora voy a mencionar uno por uno las cosas que le atribuyen a Dios, y toda la iglesia me ayuda a contar, por favor. Voy a empezar con la alabanza, versículo 12, y usted va contando 1 y luego menciono la gloria 2 y así hasta que terminemos. Entonces dice: amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. 7. El 7 en la Biblia es ¿qué? El número perfecto de Dios. Y ellos están diciendo: todo esto, la perfección, todo lo merece nuestro Dios. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, todo es para nuestro Dios. Por eso dice el salmista: no a nosotros, oh Dios, sino para tu nombre, por causa de tu gran amor y tu fidelidad, a ti sea la gloria.
Ahora, este canto se parece mucho al de 5:12, donde dicen: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Otra vez mencionando 7 cosas que le pertenecen a Dios, hablando de la misma perfección. Y ahora está el gran interés de saber de dónde viene esta multitud innumerable. Y el ángel le pregunta a Juan: estos que están vestidos de blancos, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y Juan le dice: pues tú lo sabes, tú dime a mí. Y le dice el anciano, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Ahora, allí hay un asunto interpretativo, porque algunos concluyen que estos, en base a esto, se refiere solo a los que mueren durante la gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Pero creo que no es la interpretación correcta, porque la gran tribulación todavía no se menciona, eso viene hasta más después. Ahora, es una multitud que no se puede contar. Es una multitud de un número tan grande que no aparece ni siquiera la cifra, y son de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Por tanto, llego a la conclusión que no es solamente a los santos de la gran tribulación que murieron, sino son los santos que a lo largo de la historia de la cristiandad han sufrido tribulación. Porque no ha habido, desde el tiempo del huerto del Edén hasta el día de hoy y hasta antes de la venida de Cristo, no habrá día en que el pueblo de Dios no sufra tribulación. En esa semana hubo un masacre de cristianos en el país de Nigeria. Muchos masacrados a manos de los musulmanes. Muchos alrededor del mundo están siendo perseguidos por su fe en Cristo. Otros rechazados por su familia, sufriendo ataques del enemigo. Y todos, de alguna manera u otra, sufrimos tribulaciones y pruebas en esta vida. Pero podemos confiar que en medio de cualquier prueba Dios va delante de nosotros y jamás nos abandonará. Pero el canto continúa y ya estamos casi por culminar. Dice: por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Quiero enfocarme en la segunda parte del versículo 15 al final. Dice que Dios será nuestro refugio. Qué alivio es saber, hermano, que puede uno encontrar un refugio de los elementos, de la lluvia, de la nieve, del viento, del calor, y poder estar dentro de ese refugio y sentirse seguro, libre de peligro, libre de molestia, porque estamos seguros debajo de ese refugio. Eso es lo que quiere transmitir el autor. Luego empieza con una serie de cosas y dice: este pueblo de Dios, el pueblo redimido, ya está en la presencia de Dios y ya no van a tener hambre ni sed. El sol ya no los va a molestar, ni el calor. Y el Cordero ahora va a ser su pastor de ellos y los va a llevar a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No sufrirán hambre ni sed, no habrá necesidad que no encuentre satisfacción en Dios. Todas sus necesidades en el estado eterno están cubiertas. Dios satisface toda necesidad. No los abate el sol ni el calor. No habrá prueba ni pesar que los incomode en la eternidad. El Cordero mismo será nuestro pastor, nos llevará a fuentes de agua viva. Él nos pastoreará y las aguas de vida refrescarán nuestra alma. Fuentes que brotan agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
Ahora podemos ver al pueblo de Dios a quienes les escribe Juan estas cartas y el resto de los capítulos, las 7 iglesias de Asia Menor, despedidos de sus trabajos, no les venden, no pueden comprar, porque no rinden adoración a los dioses romanos, corridos de sus hogares, andan por las montañas buscando un nuevo hogar solo para darse cuenta que en ningún lugar los reciben, porque saben que son cristianos, sufren el calor y el frío del camino, han sufrido la traición de sus familiares cercanos que los entregan ante las autoridades, delatándolos, diciendo: estos son cristianos, arréstenlos. Han llorado al ver que sus seres más queridos no les sirven a Dios y viven esclavos de sus propios deseos. Han llorado a causa de la enfermedad, la soledad, la desesperación de no tener dirección en esta vida, la decepción de pensar que la vida parece un constante correr de aquí para allá y no tener ningún avance. Y algo que, una experiencia común a todos los seres humanos, es el vivir tanta hambre, tanta sed, tanto dolor, tanta prueba, tanta tristeza, tanta traición, tanto conflicto, tantas situaciones que uno puede vivir en esta vida, que nos lleva a veces a derramar lágrimas. Tengo muy bien grabado en mi oído, a veces cuando se me olvida la voz de mi papá, de pronto ya no recuerdo muy bien su voz, pero lo que sí tengo muy grabado en su mente es, en cierta ocasión, algunos de ustedes saben, mi papá estaba enfermo del hígado a causa de una transfusión de sangre, estaba muy enfermo, siempre en el hospital, estaba en la lista de trasplantes de hígado, lo quitaron de la lista porque resultó con cáncer en el hígado, y en cierta ocasión estábamos viviendo en Las Vegas. Mi mamá ya no podía trabajar por tener que cuidar a mi papá. Nosotros no andábamos bien económicamente porque yo estaba muy pequeño todavía, no me dejaban trabajar, tenía yo 14 años, y mi papá entró en una depresión tan triste, tan fuerte, que en cierta ocasión él estaba lavando los trastes en la cocina, estaba yo mirando la televisión, mi mamá estaba también ahí en la casa, y escuchamos un llanto, pero un llanto aterrador. Nunca había escuchado a mi papá llorar tanto. ¿Y por qué lloraba? Lloraba por la impotencia que sentía al no poder salir adelante a causa de su enfermedad. La impotencia que sentía al que mi mamá tenía que estar trabajando y ahorita ya lo tenían que cuidar a él, la impotencia de saber que no podíamos tampoco nosotros colaborar en el hogar porque estábamos muy pequeños, la impotencia de no tener dinero, la impotencia de no tener una solución médica, y empezó a llorar y a llorar y a llorar amargamente. Y en este año, en más de una ocasión también, estando yo ahí con mis hijos, también hemos llorado y al ver ellos también una situación que ellos están pasando o sentimientos que ellos están teniendo o pruebas o dificultades que ellos están teniendo, usted ve a Moshe muy risueño, y Moshe también ha llorado en la casa. Ve a Cine también muy amable, muy risueña, y ella también ha derramado lágrimas. Mi esposa ha derramado lágrimas, yo he derramado lágrimas. Todos en este lugar hemos derramado lágrimas, porque mientras vivamos en esta vida habrá hambre, sed, tristeza, calor, habrá el sol, seremos abatidos. Todos hemos llorado. Y por eso anhelamos ese día en que estaremos en la presencia de Dios, y todo el cúmulo de dolor y tristeza y llanto, y ese llanto amargo, esa soledad tan profunda, esa noche oscura de la vida, el Señor vendrá a nosotros y enjugará nuestras lágrimas y nos dirá: hijo mío, ya no vas a llorar más. Ya no vas a llorar más, ya se acabó tu sufrimiento, porque ahora estás en mi presencia. Y el ánimo es el siguiente, hermano:
En esta vida lloraremos y en esta vida sufriremos y en esta vida viviremos todo eso. Pero ¿sabe qué? Vale la pena, porque algún día esas lágrimas serán enjugadas. Algún día esas lágrimas ya no serán más y el dolor se disipará a la luz del glorioso Señor. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos. Y si mis hermanos músicos pueden pasar adelante, por favor. Vamos a preparar esta alabanza. Mi alma esperará, para entonarla una vez más. Cada uno de ustedes saben en qué circunstancias han llorado, en qué circunstancias han sentido, hermano, ese hambre, esa tristeza, ese dolor, esa desesperación. Al ser el pastor de la congregación, yo estoy consciente de las situaciones que ustedes están pasando, hermano. Estoy consciente de las situaciones que ustedes mismos nos han compartido. Estoy consciente de los problemas en el hogar, de un padre o una madre que no busca del Señor, que ha tomado decisiones equivocadas y ha traído problemas para el hogar. Y de pronto la esposa o el esposo llora de desesperación. Y los hijos, a ver a mamá o a papá llorar, también ellos lloran y se sienten desesperados. Jovencitos, tal vez ustedes han llorado cuando sienten que no han podido lograr sus metas y se sienten atrapados, se sienten desesperados, no se sienten realizados. Y para ustedes, aunque pareciera no una gran prueba, para muchos, para ustedes es una prueba real y un dolor real. Para nosotros, los padres de familia, que sentimos la responsabilidad del hogar, el tener que salir adelante con el gasto del mes, todas las responsabilidades económicas, la crianza de los hijos y toda esa enorme responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros. A veces también tenemos que confesar que hemos llorado porque de pronto tal vez no nos sentimos comprendidos, no nos sentimos tal vez respetados. Y también lloramos porque tanto esfuerzo, tanto trabajo y de pronto no vemos un amor recíproco de parte de la esposa o de los hijos. O como matrimonio tal vez hemos también llorado porque sentimos que estamos cayendo en el mismo conflicto, en el mismo problema y decimos: yo ya no quiero vivir así. Y lloramos porque sentimos que estamos en ese ciclo vicioso que no podemos salir de allí. Pero hoy traemos delante de Dios nuestras lágrimas y Él está consciente de nuestro dolor, Él está consciente de nuestra aflicción, Él está tan consciente de todo lo que estamos sintiendo y pensando. Y algún día